Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Bioaquatics, yo soy el médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla. El día de hoy te voy a compartir un top 10 de las plantas indestructibles, de aquellas plantas que de verdad se dan inclusive hasta en el agua del drenaje. No tanto así, pero más o menos para darte una guía de qué tan fácil es cultivar estas plantas en tu acuario. Antes de comenzar, amigos míos, todas las plantas merecen cuidados responsables, cuidados que se comprometan ustedes a realmente darles los mínimos cuidados necesarios, y creo que con eso van a tener un acuario plantado para principiantes correcto. Antes de esto, amigos míos, ¿por qué he de recomendar plantas de plástico? Porque mucha gente veo que hace comentarios de no, es que aquellas personas que recomiendan plantas de plástico no saben de acuariofilia. Y yo lo he hecho, sí lo he hecho. ¿Por qué? No todas las personas nacen sabiendo, y en esa particularidad me baso para decir que si te vas integrando al mundo del acuarismo, de principio, si no sabes, no tienes noción de cómo es cuidar un acuario, poco a poco vayas nutriéndote, leyendo, investigando o apoyándote de asesorías profesionales o con profesionales que se dedican a esto, integrarte informáticamente hablando o compilar información para que tú vayas teniendo esta herramienta primordial para iniciar un acuario. De principio de decir que es fundamental saber cómo trabaja un ecosistema acuático, y que aparte de esto puedas tú ir teniendo la experiencia, ganes toda esa experiencia de cómo es, cómo se desempeña, cómo hay que cuidar y mantener un ecosistema acuático. De esto, pues lo primordial es tener peces. Así que esto va paulatino, esto es paulatino o progresivo. Primero, muchos empezamos con un acuario y peces. De aquí partimos para decir, ¿quieres un acuario plantado? Ya sabes cuidar peces, ya sabes cómo alimentarlos, cómo limpiarlos, cómo esto. Entonces, lo primordial en esto es crearles un hábitat lo más natural posible a lo que tú puedas ofrecerle. En ese ámbito yo te decir, ¿sabes qué? No te metas en problemas o no te metas en situaciones en donde de repente nos conflictuamos un poquito en saber ahora qué cuidados necesitan las plantas. Y por eso yo recomiendo de primer cuenta que si no tienes la experiencia con plantas, pero sí ya con peces, pongas tu acuario con plantas de plástico, pero de uso en acuarios, plantas de plástico de aspecto natural, las que se parecen mucho a las naturales con tonos verdosos, esas son las buenas, no las plantas de plástico cualquiera como las de tonos fluorescentes o colores vivos, de esas sí, nanay. Ahora sí, vamos a comenzar. Este top lo vamos a comenzar con la siguiente planta, que es la anubia. Las anubias son plantas que han sido ya distribuidas en gran parte del mundo y que son muy famosas en los acuarios. Son plantas muy resistentes, de hojas muy gruesas y que en lo particular pueden ser tanto muy pequeñas como muy grandes. Se denominan para principiantes pues no requieren de una iluminación tan detallada ni tampoco la presencia de nutrientes que te hagan tronarte los dedos de doctor, es que no sé en qué dosis colocar los nutrientes de estas plantas. No te preocupes porque estas plantas, créeme que son de muy fáciles cuidados, no ocupan como tal un sustrato nutritivo. Lo que sí pues tienes que estar al pendiente de ir recortando sus hojas, ir podándolas para que el crecimiento sea preciso. Algunas son de crecimiento lento, otras son de crecimiento medio. Aquí tú evaluarás cuáles son las que más se adecuan al tamaño de tu acuario, al display que quieres ver en tu acuario y también para proveer de una vista más natural hacia tu acuario. Son plantas, como ya lo dijimos, muy resistentes, de hojas muy gruesas, por lo tanto pueden llegar a ser compatibles con peces que de repente busquen materia vegetal que comer, y esto pues es un beneficio porque no son tan fáciles de comer. Así que una de las plantas es la anubia. La siguiente planta es la Bolbitis. Aquí encontramos un sinnúmero de especies y podemos denominar que esta es una de los géneros que pertenece a los helechos. Es una planta que bien puede ser de una hoja delgada, triangular en ciertos puntos o terminaciones en punta. Es una planta de muy fácil cuidado, una iluminación no tan específica o detallada, con lo mínimo puedes hacer bastante, además que no requiere de nutrientes tan específicos. Su
crecimiento es rápido, por lo que te he de decir que si tienes un acuario muy pequeño, tengas la consideración de que muy pronto vas a tener todo el acuario lleno de esta planta. La Volvitis es una planta que también puede llegar a considerarse como refugio para algunos peces pequeños como guppies, platis, colas de espada, inclusive para los alevines viene muy bien. Se ve muy bonita e inclusive llega a ser beneficiosa, pues absorbe gran parte de los nitratos que de repente podemos llegar a tener ahí desbalanceados por no completar pues bien los mantenimientos o cambios de agua o bien la falta de filtración química en nuestros acuarios. Esta planta pues es muy versátil. ¿Por qué? Porque prácticamente no requiere de un sustrato o que sus raíces meramente estén dentro del sustrato. También pueden adherirse a troncos o algunas rocas. Tú te puedes apoyar bien de alguna mallita de tela que puedas considerar para colocar y fijar estas plantas en algunos troncos o bien en algunas formaciones rocosas de tu acuario. La siguiente planta es la famosa cola de zorro. Así es, esta planta es muy famosa, muy renombrada en tiendas de acuario y en los mercados. ¿Y por qué? Te preguntarás. Es una planta, descriptivamente hablando, muy alargada, que está conformada por pequeñas ramas y que eso hace que esta planta sea muy ventajosa por sobre otras, pues debido a esta condición o característica hace que se preste muy bien para absorber amoníaco, nitritos y nitratos. Crece muy rápido, se desarrolla muy rápido a pesar de que no tiene raíces y es una planta muy versátil, pues tú la puedes fijar en la parte del sustrato o bien la puedes dejar flotar. También se considera una planta flotante. Puedes hacer pequeños muñoncitos o manojos de esta planta para que puedas darle un aspecto más presentable a tu acuario y de esta manera tener en crecimiento constante tu cola de zorro. ¿Cuáles serían las ventajas de tener esta? Como ya lo dijimos, es un filtro biológico vegetal muy bueno porque absorbe gran parte de los nitratos y amoníaco en nuestro acuario. La ventaja que tiene es que no requiere de una iluminación tan detallada ni de nutrientes tan afinados. A pesar de esto, pues un sustrato, si no tienes nutritivamente hablando, no pasa absolutamente nada. Puedes fijarlo también en rocas o en troncos o simplemente dejarla flotar en tu acuario. La cola de zorro es de las de cajoncito o desde las del baúl del recuerdo. Así que considérala para empezar tu acuario. También puede fungir como refugio para alevines de poecílidos como los peces guppy, plati, cola de espada, entre algunos otros. Se utiliza bastante en este rubro. Otra de las plantas para principiantes es la planta Cryptocorin. Aquí tenemos un mundo de especies y géneros que te pueden ayudar a tener una planta para principiantes en tu acuario. ¿Cuáles son las ventajas de esta bonita planta? En principio, son plantas de rizoma, es decir, que da sus raíces el pequeño, digámoslo así, rizoma o de donde emergen las hojas y las raíces es un apartado. Este rizoma podríamos considerar que no debe de ser enterrado en el sustrato, por lo tanto las raíces encontrarán pues el sustrato para absorber los nutrientes. Es una planta bien de hoja ancha, alargada. En algunas variedades podemos encontrar que esta planta Cryptocorin llega a tener tonos rojizos, morados, intensos o también tonos verdosos, tanto muy claros como muy intensos, oscuros diría yo, que es una planta bastante atractiva y bonita. Se reproduce por rizomas y que si bien también tiene un crecimiento muy rápido, hay que considerar que no requiere de una iluminación tan detallada. Los nutrientes pues escasamente se van a utilizar de manera externa y pues se puede aprovechar muy bien en tu acuario, ya que al reproducirse por rizomas empieza a buscar en dónde colocar sus hijuelos, sus rizomas, digámoslo así, que empiezan a buscar una expansión
Es una planta muy bonita, muy atractiva y que sin duda alguna es un refugio para corídoras, para peces de fondo, tocinclus, que sus hojas también son muy resistentes a las mordisqueadas de algunos peces. Considérala dentro de tus acuarios una planta de un crecimiento un tanto rápido a medio. Algunas variedades son de crecimiento lento y no crece mucho hacia la superficie. Podríamos decir que esta es una planta un tanto rastrera o tapizante, pero no como te imaginas, sino a un nivel un poquito más medio. Así que la Cryptocoryne es una de las que resiste, tiene un crecimiento muy bueno y es muy ventajosa por otras plantas. Una más que se une al club de los principiantes está esta planta que ya la has escuchado mucho y es la espada amazónica. La espada amazónica es una de las más distribuidas en el mundo, de las que hemos visto por mucho tiempo y que te puedo decir que si tienes la suerte de cuidarla, se vuelve una hermosísima planta. A mí me ha pasado, yo llegué a tener una planta que se expandió muy bonita en mi acuario y que bueno, te puedo compartir la experiencia de que es de muy fáciles cuidados, no requiere de una iluminación muy detallada. Su reproducción es muy fácil, inclusive te va diciendo qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. No requieres de un sustrato muy especial o de nutrientes que adicionar. Es una planta de hojas alargadas, algo gruesas, de forma ovalada o bien puede ser ovalada en terminación de punta. Muy llamativa, de un verdor muy bonito, en un tono muy bonito. No es un verde muy intenso, pero la verdad es que ese tono verdoso a color césped es muy destacable en los acuarios, sobre todo aquellos que tienen fondo negro o bien un fondo azul. Destaca muy bonita esta planta. La reproducción se va dando por estolones, te va dando una ramita que ahí sus hijuelos van dando también raicillas. Yo te recomendaría que si logras este punto puedas tú ir doblando ese estolón hacia que quede en contacto con el sustrato y puedes inclusive anclarlo a ese sustrato para que los hijuelos empiecen a dar raíces y en un tiempo pues ya tengas de una planta de espada amazónica ya tengas 2 o 3 o más. Hay características de esta planta que inclusive en acuarios se ha visto florecer, pero con extremos cuidados, o inclusive de plantas que han tenido ya una vida avanzada en acuarios. Así que cuídala y créeme que ella te va a cuidar a tus peces porque es muy buena absorbiendo nitritos, nitratos, amonio y todas sus ventajas de que tiene hojas muy resistentes a los peces más quisquillosos ahí que de repente quieren empezar a comer hojas de ciertas plantas. Esta, la espada amazónica, es de las que no debe faltar en tu acuario. El helecho de Java, señoras y señores, este creo que fue muy atrás y que ha sido de los principales. El helecho de Java es una de las plantas que lo aguanta todo, no requiere iluminación tan detallada. Lo mínimo que puedas tú tener, inclusive una lamparita ahí con las que de repente ves en la noche tu laptop para escribir, hasta con una de esas, no tanto así, pero bueno, no requiere de un sustrato, pues esta planta es muy versátil. No es tan conocida por el punto de que se llega inclusive a enterrar o plantar en sustrato. Es muy conocida porque puedes fijarla a troncos, a raíces de mangle o a formaciones rocosas. Tiene esta ventaja de que pues sus raíces de repente ayudan a anclarse a ciertas superficies rugosas, dándole una estética increíble en acuarios de este tipo. Tiene hojas alargadas, inclusive un poco podría denominar polimórficas o con muchas formas, y que hace alusión a que este helecho de Java se vuelva una de las principales opciones a colocar en tu acuario. Ayuda muchísimo a absorber nitritos, nitratos, amonio, pues es considerado también una filtración biológica vegetal que volverá un acuario más estable en cuanto a condiciones químicas y que sin duda alguna destacará en tu acuario teniendo una iluminación tenue, o bien si ya quieres algo detallado, algo más fino para estas plantas, lo puedes hacer. Aquí recuerda que la limitante pues no es tu acuario, sino pues un poquito tú, hasta qué nivel quieras llegar. Así que la planta helecho de Java se vuelve una opción para principiantes muy buena.
La Hygrophila polisperma es una de las plantas que podemos decir de un crecimiento rápido a medio, no requiere de una iluminación tan detallada, de un sustrato tampoco tan detallado y pues la carencia de nutrientes a adicionar no la necesita, pues principalmente aprovecha los nitratos del acuario. Podemos decir que esta planta se le considera como low tech o de bajos cuidados, inclusive pues es una de las opciones para principiantes que ayudaría a mantener un ecosistema equilibrado químicamente hablando y que les brindará refugio y hogar a tus peces sin duda alguna. Una planta con características de hojas alargadas, de un verdor intenso, muy brilloso y que en lo particular se vuelve muy buena opción visualmente hablando en tu acuario. Requiere de un sustrato, puede ser inerte o bien puedes fijarla en algunos troncos o formaciones rocosas. Aquí la única limitante es la imaginación de cómo quieres ver tus plantas. Con que tengan lo mínimo se puede considerar una planta muy buena. La opción de la Hygrophila polisperma. Puedes encontrar otras variedades, otras especies que sean un poquito más especiales en sus cuidados, pero esta variedad o especie es para principiantes y muy seguramente si vas iniciando tu acuario sería la mejor opción. Vamos entrando a este top con el musgo de Java. ¿Quiénes no hemos tenido musgo de Java para nuestras gambitas, para las rasboras, para los quilis? Pequeños peces que son muy delicados y que en lo particular este musgo de Java lo aguanta todo. Les comparto mi experiencia. He tenido ya por más de 8 años contacto con el musgo de Java y que les puedo decir es una planta o musgo que no necesita una iluminación constante, tan detallada, no requiere de nutrientes especiales, es decir, adicionarlos, no requiere de un sustrato porque en principio no tiene raíces y que eso lo vuelve una ventaja muy por arriba de muchas plantas. Si quieres ver un acuario un poquito así como tapizado, mira, que el musgo de Java no te va a dejar mal parado. Especial, como lo dijimos, para peces pequeños, para gambas, que les encanta ahí estar pasteando o pastoreando, tomando lo que se queda en sus pequeñas hojas. Lo hacen de una maravillosa manera y puedes estar ahí horas viendo cómo lo hacen. Características de este musgo es que tiene hojas muy finas, alargadas, resistente a muchos problemas de los acuarios, presencia de algas sobre todo. Me ha pasado que se me ha invadido de alga filamentosa y lo he tratado con agua oxigenada y miren, sin problema alguno, que no te digan que el agua oxigenada termina afectando tu musgo de Java. Para nada, es muy resistente a cualquier inclemencia de tu acuario. En cierto punto también llegó a pasar el problema de algas diatomeas. También déjame decirte que pasó esa prueba sin ningún detalle, no se me flaqueó. Para nada resistió completamente estas situaciones adversas. No requiere de una iluminación específica, es una ventaja por si tienes ahí problemas de luz, que de repente digas, híjole, es que no sé qué lámpara comprar. No te rompas la cabeza, no requiere de nutrientes, no requiere de CO2. Este musgo de Java, créeme que te va a dejar maravillado, pues también lo puedes adherir o anclar a troncos, a raíces, a formaciones rocosas para darle un aspecto más natural a tu acuario y sobre todo que tus peces sean los más beneficiados, pues se encargará bien de absorber, de procesar los nitratos provenientes de las etapas de filtración. Así que súper recomendadísimo, ponle el sello ahí de recomendado por Bioquatics de que pongas musgo de Java en tus acuarios. Y ya llegamos a los top 3. El top 3, la Vallisneria. Aquí podemos encontrar muchísimas variedades o especies. La Vallisneria americana, la Vallisneria spiralis, la Vallisneria gigantea. Bueno, cual fuera el caso, de las mejores, te puedo decir, para iniciar tu acuario y tener una plantación de fondo, es decir, en la parte posterior de tu acuario, es sin duda alguna la Vallisneria. De hoja muy alargada, algunas, como ya dijimos, tiene sus hojas
en espiral, de aquí que venga su nombre, Vallisneria spiralis. Otras las tiene simplemente pues parejitas o planitas. Algunas tendrán la característica de tener tonos verdosos intensos y otras inclusive tonos rojizos, morados, que destacan muy bonito en los acuarios. De fáciles cuidados, como bien lo hemos dicho, no requiere de una iluminación tan afinada, de nutrientes tampoco, porque aprovecha muy bien los nitritos, nitratos y amonios, sobre todo las sustancias amoniacales y nitrogenadas que vienen pues de la materia orgánica que se está descomponiendo y bien también del procesamiento de nuestro filtro. No requiere de inyección de CO2 ni tampoco pues de un sustrato muy detallado, pero lo agradecería si bien lo colocaras. Te he de comentar que hay que realizar ciertas podas de estas plantas, pues su crecimiento es continuo, tiene un crecimiento bastante acelerado a medio, podríamos denominarlo, por lo que hay que considerar, dependiendo la especie que quieras colocar en tu acuario, puedas tú ir viendo la manera de cómo darle el mantenimiento correcto. En algunos casos esta Vallisneria puede superar fácilmente los 60 centímetros de altura, o bien si le das más altura al acuario puede llegarte fácilmente una sola hoja a medirte más de 1 metro, 1,20 m o más. Se han reportado casos que se han medido las hojas de ciertas plantas y han superado fácilmente los 2 metros. Ya te digo que esto va a depender de la especie de Vallisneria que llegues a adquirir y colocar en tu acuario. Sin duda alguna, el top 3 lo rige la Vallisneria. Vamos entrando al top número 2 y aquí la famosa Elodea. ¿Quién no ha escuchado en las esquinas, en los negocios, en los puestitos de los mercados Elodea? Es una de las plantas, yo creo que con la que más hemos crecido, inclusive también nuestros niños en las escuelas que de repente les piden sus pequeño ecoesferas o no sé qué sean, proyectos que de repente me dicen, oiga, no tiene Elodea, doctor, es que a mi niño en la escuela le pidieron que para que haga una ecosfera con guppies y bueno, hay que se desarrolle el ambiente. Pues sí, esta es una de las plantas que inclusive podemos considerarla. Fíjense, si a los niños se les da y a uno no se les dé, pues ya sería una cuestión pues muy grave, ¿verdad? En esta parte la Elodea pues es una de las plantas alargadas como característica principal, de un verdor muy intenso. Inclusive se puede percibir cierta transparencia en algunas plantas de este tipo. También podemos considerar que tiene pequeñas hojas, muy raramente llega a dar ciertas ramas y también raíces. Podemos fijarla en algunas formaciones rocosas, en troncos, o bien dejarla flotar al equivalente a la cola de zorro. Ayuda mucho a mantener bajos niveles de nitritos, de nitratos. No requiere de una iluminación tan especial ni de la adición de nutrientes externos. A su vez podemos decir que muchos ambientes y temperaturas se puede dar esta planta. Inclusive podemos decir que prefiere más los climas un poquito más fríos o frescos que aquellos acuarios que tienen temperaturas más elevadas, por ahí de los 25 o 26 grados. Agradece bien si tiene una iluminación natural, porque prácticamente de ahí es en donde deriva su facilidad de cultivo para poder denominar un crecimiento un tanto rápido a medio. Aquí esta planta pues puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ya lo hemos comentado, no tiene mucha fama por dar ramas, mas sin embargo se reproduce con gran facilidad. Y bueno, esta planta lo vuelve una de las que podemos denominar, también tienen el sello de recomendado para quienes de verdad no tienen nada de experiencia en el cuidado de plantas en acuarios. Y ahora sí, amigos míos, hemos llegado al top 1 de las plantas para principiantes. Aquí las plantas de más fáciles cuidados que de verdad nada más tienes que poner a flotar en tu acuario y te olvidas de ellas, son las plantas flotantes. En este grupo encontramos la lenteja de agua, la silvinia, la lechuga de agua, la ritzia, también tenemos la limnomium, que son de las 5 plantas que te he de recomendar poner en tu acuario si de verdad tienes la oportunidad de adquirirlas o que alguien te pase unas cuantas piececitas. Créeme que se van a volver una locura en tu acuario, pues son de muy fácil reproducción,
algunas tienen raíces muy largas que sirven de refugio para los pequeños alevines, otras no tienen nada de raíz, pero más sin embargo se siguen reproduciendo, lo que pueden hacer un ambiente más natural. La mayoría de ellas, amigos, no requiere de una iluminación tan detallada, de nutrientes ni de sustrato, porque ya lo dijimos, son plantas flotantes, por lo que te vas a librar de muchos dolores de cabeza, además de que tú vas a crear un ambiente químicamente hablando más estable, pues absorben como si de veras se vaya a terminar el mundo. Los nitratos, el amoníaco, los contaminantes los aprovechan muy bien, se reproducen también muy fácilmente, son de colores verdes no tan intensos, algunos son muy claritos, otros son muy vivos, algunas tienen un aspecto brilloso, otras tienen un aspecto como de espinas o pequeñas púas que si bien no te van a hacer daño, no pasa absolutamente nada, son simplemente estructuras que son propias de la especie. Así que pues considéralas en tus acuarios por si tú quieres tener tanto plantas de sustrato, de nivel medio y bien de nivel superior o de superficie. Y este fue el top 10 de las plantas de fáciles cuidados. Así que pues aquí te lo dejo, déjame un comentario si tienes alguna de estas plantas, qué tan fácil, qué tan difícil fue para ti integrarte al mundo de las plantas naturales, ya has tenido un crecimiento, compárteme toda tu experiencia, aquí te leo por favor en comentarios y recuerda que si tienes alguna duda, alguna consulta con algún pez enfermo, por favor, ahí estamos en WhatsApp. Nos vemos, yo soy el médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla, cuídate mucho, esto es Bioaquatics y recuerda, suscríbete, deja tu like y comparte. Hasta luego.